Este fanfic no es mío, es de Zero Haven. En la descripción les dejo el link de la historia para que la puedan ver. El juicio de los olvidados. Zero Haven resumen. Tras ser llevados al teatro y presenciar el pasado, comenzaron a presenciar el peor futuro posible, creado por ellos mismos. Ahora podrán comparecer ante quienes perpetraron esa terrible tragedia y emitir su propio juicio. Fic post reacción. El elenco principal de Zero se reúne con el de Forgotten y surge el drama esperado. Esto ocurre después de que el elenco haya visto los arcos 1 a 4, y luego un arco 5 modificado que conduce a un escenario de Forgotten detallado en el capítulo. Notas. Esta es mi primera pieza pública, así que espero que todos la disfruten. Esta ficción está inspirada en varias obras, entre ellas Wada The Reactionist, Consequences de Think Media Gathering of Subarus de Aftermath. Un agradecimiento especial a todos en el Discord reaccionario que me ayudaron a editar este trabajo. Ahora espero no arruinar el formato de este sitio. La trama exacta del escenario de Forgotten involucrado está hecha a medida por mí para que sea una trama de estilo Forgotten bastante típica, con algunas modificaciones mencionadas en el capítulo. Espero que lo disfruten todos. Descargo de responsabilidad. Todos los personajes pertenecen a Takei Nagatsuki. Capítulo 1. Las secuelas del olvido. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. En el teatro de la envidia la proyección concluyó y la pantalla se oscureció al llegar el arco 5 a su fin. El teatro quedó en silencio y todo el elenco se sintió arrojado a un pozo sin fondo de autodesprecio y asco. Lo que habían visto era una abominación, una parodia de la vida, y más específicamente de la vida de un joven de mal de ojo que dormía pacíficamente dentro del teatro. El grupo de ellos había visto su viaje, a lo largo de 4 arcos habían visto las luchas, pruebas y males que enfrentó y cómo los superó todos. Pero luego vieron su posible futuro y eso los destrozó. Vieron un futuro tras el asedio de la ciudad Puerta de Agua de Priestella, donde uno de los arzobispos de la Gula devoró su nombre tras la batalla, dejando un vacío en todos sus recuerdos donde de otro modo estaría. Derrotaron al arzobispo de la avaricia e incluso a uno de los arzobispos de la Gula, permitiendo que Ren despertara, pero habían perdido más de lo que creían, y nadie lo sentiría más profundamente que Subaru Natsuki. Al intentar regresar al campamento, fue incriminado por el culto de la bruja. Una serie de circunstancias y un falso evangelio hicieron que Beatrice y Emilia lo consideraran un miembro del culto de la bruja y un probable arzobispo. Fue capturado y derrotado por Garfield, quien había asumido su olvidado rol de caballero de Emilia, mientras que Emilia se convirtió en el espíritu contratado de Beatrice. Al ver esto en el teatro, Emilia y Beatrice no pudieron evitar caer en un profundo abismo de autodesprecio. Arrancarse la lengua y los ojos les resultó muy tentador. Fue capturado por los caballeros, específicamente por Julius. Aunque su nombre fue devorado, su porte y conocimiento le permitieron convencer fácilmente a otros de su verdadera naturaleza de caballero. Subaru no tuvo tanta suerte con su yo atormentado por el miasma. Fue considerado el probable arzobispo del orgullo, a pesar de sus protestas. Su simulacro de juicio fue rápido y despiadado. La gente quería un chivo expiatorio por el sufrimiento sufrido, por las mentes y los recuerdos perdidos, por aquellos que murieron o se transformaron en horribles criaturas de carne y hueso. Subaru se convirtió en ese chivo expiatorio. Asistentes de la mayoría de los campamentos estaban allí, pero nadie le mostró piedad, nadie le creyó y nadie lo perdonó. Incluso Ren, despierta pero amnésica, solo pudo mirarlo con disgusto cuando acompañó a Emilia al juicio. Él rogaría y suplicaría su verdadera identidad, pero sería inútil. Beatrice lo condenó por ser un cultista de brujas. Como para recalcar la idea, para dejarlo claro, Emilia lo despojó de todos sus supuestos títulos y lo abandonó por completo. En el teatro, Emilia gritaba al ver aquel espectáculo, una pesadilla grabada en su cerebro como con un hierro candente. Incluso cuando intentó suicidarse, regresó a la mazmorra, y pronto comprendió por qué. El ataque de glutonia había hecho que Satella lo perdiera de vista, y solo lo encontró después de su condena. O quizás su control sobre sus puntos de control no era tan absoluto como creía. Al darse cuenta de su situación, comenzó a desesperarse cuando la pesadilla realmente comenzó.
Fue brutalmente interrogado y torturado para obtener información o simplemente para desahogar las frustraciones de quienes sufrieron a manos del culto de la bruja. Félix, más que la mayoría, en una necesidad desesperada y casi desquiciada de intentar salvar a su dama y en una búsqueda personal de venganza que rozaba la locura, se esforzó por sonsacarle información al supuesto arzobispo del orgullo, información que desconocía. Julio también supervisó la entrega de varios tormentos, alimentado por la malicia que sentía por su propio nombre comido y los recuerdos comidos de su hermano, a quien se le había perdonado su nombre, pero le habían dejado una sombra de su antiguo yo. Casi nadie que se preocupara por el niño se libró de participar en esta tragedia, esta traición. Emilia y Beatriz se lo ignoraron a él y a sus súplicas. Rem y Ram lo vieron y lo maltrataron aún más. Incluso la propia cruz fue llevada ante él, solo para que el arzobispo se viera obligado a asumir la carga de su sangre de dragón maldita. Si bien su protección divina le permitió detectar que él no decía falsedades, esto fue ignorado debido a su aparente locura. Recibió muchas otras visitas, pero ninguna le ofreció consuelo ni salvación. Solo más agonía, más aislamiento. Sufrió muchas torturas. Lo golpearon. Lo cortaron. Lo dejaron morir de hambre. Lo ahogaron. Lo royeron las ratas. Lo desgarraron en un potro. Lo quemaron con hierros candentes. Lo congelaron con magia. Lo quemaron con magia. Murió varias veces debido a estas torturas, o a la brutalidad descuidada de un caballero. Pero cada vez que moría, solo se despertaba en la celda cerca del comienzo de su tortura, los ecos del jardín de las sombras, un lugar que no debía recordar, resonaban en sus oídos. Quizás esa pequeña misericordia lo mantuvo en marcha. Lo siento. Lo siento. Lo siento. La sombra lo envolvería tanto como pudiera, le proporcionaría todo el consuelo que pudiera, pero no era suficiente. La tortura más cruel fue una falsa misericordia. En un intento desesperado por obtener información de Pride, decidieron complacer su supuesta locura. Habían hecho un espectáculo de pretender recordarlo, incluso Emilia fue convencida de desempeñar un papel por el bien de encontrar una cura para Cruz u otros que fueron víctimas del arzobispo de la lujuria, incluso si ofendía a sus directores, era por el bien de los demás. Seguramente no había pecado en engañar a un arzobispo del culto de la bruja. Después de todo, no había promesas ni vínculos entre ellos, según ella. Él era un monstruo, después de todo. La farsa fue breve antes de que el muchacho fuera encarcelado nuevamente, pero se suicidaría repetidamente para disfrutar de ese falso consuelo, antes de no poder soportarlo más. Después de eso, muchos se convencieron de que nada de valor saldría del llamado arzobispo, quien había quedado reducido a un desastre, peligrosamente cubierto de cicatrices y con cabello blanco. Se tomó la decisión de ejecutar Pride. Lo llevaron y lo exhibieron ante la ciudad, con el cabello decolorado por el estrés y un ojo que le faltaba, un simple agujero vacío en su rostro. Solo podía cojear, y finalmente los caballeros tuvieron que arrastrarlo hasta la horca y ejecutarlo. Pero solo se encontró retrocediendo a unas pocas semanas atrás, el niño sabía que ahora estaría atrapado en un bucle interminable de ejecuciones. Y así fue como sucedió. La siguiente vez que lo llevaron a la horca, pateó, gritó e intentó resistirse, pero fue brutalmente golpeado antes de arrastrar su cuerpo destrozado hasta allí, con la cara hecha papilla, irreconocible. La siguiente vez, tuvo que ser arrastrado todo el camino, pues su voluntad de resistir lo abandonó, y lo colgaron sin incidentes, como si ya fuera un cadáver. La siguiente vez, reía con despreocupación, incluso con los dos ojos arrancados. Una sonrisa deforme se dibujaba en su rostro mientras colgaba sin vida de la cuerda. El niño rogó y suplicó, mintiendo en algunos ciclos, estando catatónico en otros, estando perturbado y enojado en otros. Finalmente intentó retrasar o detener su ejecución modificando su comportamiento. Era lo único que se le ocurría. Esto solo resultaría en que la fecha se adelantara o retrasara una semana como máximo, y que el método de ejecución cambiara por causas desconocidas para él. Fue decapitado 2 veces, una públicamente y otra dentro de su celda por Julio. Se ahogó una vez en la plaza pública. Y su muerte final fue morir quemado en la hoguera, momento en el cual ya no tenía ninguna apariencia de cordura.
La única salvación para el chico llegó después de meses, aunque para él fue mucho más largo, tras más de 2 docenas de muertes. Había logrado implementar un plan de escape, usando su autoridad para intentarlo una y otra vez, incluso matando a varios guardias, antes de lograr huir de la ciudad. Fue solo entonces que la visualización terminó, este Subaru abandonado a un destino desconocido. Se encendieron las luces del teatro. La multitud que observaba había quedado reducida a un estado verdaderamente lamentable. Priscilla permaneció a un lado del teatro, abanicándose mientras ella y su caballero sentían solo frustración y odio por todos los demás presentes. Para ellos, todos los presentes habían demostrado una incompetencia de primer nivel. El caballero manco suspiró y negó con la cabeza. «Caramba, hermano, tienes las peores estrellas», murmuró para sí mismo. Probablemente era de los que se encontraban en el estado mental más racional en ese momento. Priscilla, mientras tanto, negó con la cabeza. No veía ningún papel para ella en la farsa, salvo una mínima participación. En su juicio, cuando él imploró clemencia, ella no se la concedió. Y en cuanto a sus ejecuciones, cuando él ardía, no hizo nada más que observar. Aún así, eso fue suficiente para inquietar un poco a la princesa del sol, verse cometer semejante error de juicio al verse por encima de los demás plebeyos. En cierto sentido, aún conservaba esa superioridad, así que no magnificó el sufrimiento del chico. Suspiró y se abanicó. Una situación realmente repugnante. Escupió las palabras. Los trillizos felinos se acurrucaron y lloraron, abrazados por Ricardo. No habían tenido participación directa en esta tragedia, pero habían estado allí. Incluso se vieron a sí mismos presenciando al menos una ejecución. Para Ricardo y los trillizos, eso era algo que no podían perdonar. A Ricardo, en particular, le pareció todo el asunto repugnante. Siendo un mercenario que valoraba la lealtad, consideraba lo ocurrido con Subaru una traición sin igual. Anastasia bajó la mirada a su regazo, llorando levemente mientras negaba con la cabeza. «Esto es realmente vil», murmuró para sí misma. Se sorprendió al verse a sí misma participando en la tragedia de la pantalla. Solo una vez, sin embargo. Quería ver a qué se enfrentaba su caballero y visitó a Pride. Solo consintió al supuesto arzobispo loco, ya que afirmaba ser de más allá de la gran cascada. La Anastasia, de ese futuro, simplemente observaba y asimilaba la información que el arzobispo le daba. Él deseaba desesperadamente negociar su vida con cosas que ella pudiera encontrar útiles. Ella escuchó y luego lo dejó, declarándolo demasiado volátil para responder por él, a pesar de las posibles ganancias. Ella negó con la cabeza. ¿Quién iba a decir que podía ser tan cruel? ¿Qué digo? No lo veía como una persona, solo como un monstruo, algo que podía explotar. Podía ver claramente su estado, lo que le había pasado, e ignoré todo eso. Se estremeció. Incluso para su corazón avaricioso, eso era demasiado. No quiero ver a la gente así. Es demasiado, pero ya lo he hecho 2 veces, con la misma persona inocente. Suspiró. No se consideraba una persona moral, solo codiciosa. Pero ahora empezaba a pensar que tal vez era demasiado fría. El caballero de caballeros era sin duda el peor del campamento de Anastasia. En las últimas horas, lo había perdido todo. Su orgullo, sus amistades, todo lo que quería proteger, se había desperdiciado. Sentía un profundo odio hacia sí mismo. Caballero supremo, qué farsa tan ridícula, negó con la cabeza, soltó una risa de dolor que luego degeneró en un sollozo mientras se agarraba la cara. No podía dejar de temblar y estremecerse. Como si lo hubiera dominado una fuerza invisible. ¿Cómo puedo siquiera mirarme a mí mismo, cuando hice eso? Cuando estoy a menos de un mes de hacerlo. Todavía recuerda cuando se vio golpeando y brutalizando a Subaru, degradándolo. Cuando Julius vio esto, rompió a llorar e incluso a gritar. No podía mantener la dignidad de un caballero, viéndose a sí mismo participando en tal atrocidad. Solo podía murmurar las mismas palabras una y otra vez. Fracaso inútil e inútil. Cuando se vio llevando a Subaru a la horca, vomitó, incapaz de articular palabra. Solo podía recordar la locura que se mostraba en la pantalla mientras su cuerpo se rebelaba contra sí mismo. Indigno, patético y miserable. Fracaso.
indigno, patético y deshonroso. No eres digno de ser un caballero, no eres digno. Y seguía vomitando en el suelo. No se ponía a arañar ni a balbucear tonterías como otros en el cine al ver sus propios pecados, pero no se sentía mejor. Aún conservaba algo de orgullo, aún conservaba algo de dignidad. Y mientras el grotesco desfile de muertes de Subaru continuaba, solo podía contemplarlo con tristeza y aceptando su propio y patético destino. Negaba con la cabeza y la agachaba, llevándolo a su estado actual. Un caballero destrozado, sintiéndose indigno de sus títulos o de su vida, realmente soy un caballero fracasado. Me esforcé por ser mejor, por ser un símbolo al que otros pudieran admirar. Al final, perdí todo lo que había construido y cultivado para mí. Y desaté esa furia sobre un chico gentil e inocente. No merezco ser tu amigo, ni siquiera merezco vivir, pero, no pudo terminar ese pensamiento, su mente no podía soportar mucho más. Pero incluso su mortificación fue superada por otro caballero. Félix no dejó de gemir durante toda la función y después. Se había hecho un ovillo y no podía hacer más que mecerse, más destrozado que la mayoría de la sala. Asqueroso. Asqueroso, Ferry es asqueroso, lo siento, Ferry lo siente mucho, Ferry es un monstruo. Viendo lo cerca que estaba de pisotear todo en lo que creía, todo para salvar a su mujer, alguien que se lo había dado todo. Vomitaba, pero ya lo había hecho varias veces al verse torturando al joven que era realmente superior a él en todos los sentidos. Cuando comenzaron las sesiones de tortura, cuando Félix vio a su yo futuro empezar a usar todos sus conocimientos de sanación contra el cuerpo de Subaru Natsuki, ese fue el fin de su cordura. Se vio a sí mismo acercar sus manos al niño y, con una sonrisa en el rostro, encender sus nervios, congelar su sangre, desmantelar metódicamente el cuerpo del niño. Cuando Félix en el teatro vio esto, se encontró en shock, como si hubiera quedado sumergido en medio de una pesadilla. No lo haría, no podría, yo, estoy usando magia curativa también antes de que pudiera terminar su oración vomitó en el suelo, fue el primero en hacerlo en respuesta a la horrible tortura que recibió el chico. A medida que las visiones continuaban, se veía a sí mismo infligiendo más torturas al niño. Se veía desgarrar su carne y deformarla de formas antinaturales. Se veía congelar su sangre, distorsionar sus huesos, quemar sus músculos. Se veía abriéndolo con precisión. Se veía a sí mismo usando todo tipo de toxinas dolorosas sobre él. Todo con una sonrisa en el rostro, con una necesidad desquiciada de salvar a Crusch por todos los medios. Él comenzaría a gritar, gemir y llorar ante la morbosa visión. No pude. Deténtalo. No soy yo. Monstruo inútil, detente. Y los rugidos de rabia que todos no podían evitar dirigir hacia él continuaban como martillazos en su mente. Sintió como si su cerebro colapsara en nada más que bien y lodo. Así como estaba, su cerebro se sentía como si temblara, deseando explotar. Pero lo que lo rompió en realidad, fue cuando vio a Crusch, su amada dama a quien se dedicó por completo, mirarlo con disgusto. No podía evitarlo, incluso ella tenía límites en la separación de su realidad del futuro que se mostraba. Su voluntad no era del todo de acero, por lo que no pudo evitar quebrarse. Pasó solo un momento antes de que se contuviera y mirara hacia otro lado. Pero ese instante destruyó a Félix. Solo pudo emitir sonidos ahogados como respuesta, y en un acto que solo sirvió para demostrarse aún más su propia naturaleza repugnante, se desgarró la carne con las uñas, como lo había hecho Subaru. Félix ya no soportaba ser Félix. Al final, quedó destrozado. Ni siquiera su dama pudo consolarlo. Félix Arguile estaba destrozado, pues ahora conocía al monstruo que llevaba dentro. Una abominación repugnante que podía causar miseria y sufrimiento con tanta facilidad. Así que se meció en el suelo, enroscado, mientras sus dedos se hundían en sí mismo. Recuperó lo suficiente como para no desgarrarse más, pero le costó toda su fuerza de voluntad mantener esa compostura. Ferry lo siente, lo siento. Se mecía de un lado a otro, como si fuera el único consuelo que le quedaba en este mundo. El sanador conocido como Azul estaba destrozado.
Ya no se consideraba un caballero, un sanador, ni siquiera un ser digno de vivir. Solo un bicho raro que nunca mereció salir de ese miserable sótano. Wilhelm sintió algo similar, aunque el asco quedó eclipsado por un odio puro. El anciano permaneció estoico, casi inmóvil, pero temblaba de rabia. Rabia contra el semihumano de su propio campamento, pues no soportaba mirar a Félix, pero también rabia contra sí mismo. Había sido inútil, menos que inútil, al encontrar su rabia dirigida una vez más a quien no debía, al joven que lo había salvado. El viejo guerrero estuvo a punto de caer sobre su propia espada, si no creía que sería un insulto para el mismo muchacho por el que sentía compasión y por quien se indignaba. Al ver el rumbo que tomaba el destino del chico, después de que Gula devorara su nombre, Wilhelm contuvo su ira hacia el grupo de Emilia. Como mucho, les lanzó una mirada severa por su inconsciente traición. Después de todo, los habían manipulado, sus recuerdos habían sido alterados. No se les podía culpar del todo por ello. Pero entonces se vio a sí mismo mirando a Subaru con desdén. Conocía esa mirada, la reconoció. El demonio de la espada se vio renacer como vengador. Solo que esta vez, el blanco de su ira no era una bestia legendaria ni el semidios de su nieto. Era un chico gentil e inocente que acababa de perderlo todo. Y como había aprendido, su ira volvió a ser dolorosamente desplazada. Se vio a sí mismo golpeando al chico cuando intentó mencionar a su difunta esposa, compartiendo las historias que él mismo compartía voluntariamente con el joven. Esta era una verdad que el Wilhelm de la pantalla había olvidado. Entonces, en lugar de cuestionarlo, atacó al muchacho, a quien había convencido de culpar por la condición de su dama y el estado de soldado cadáver de su difunta esposa. Al ver esto, Wilhelm solo pudo negar con la cabeza, abatido. Sintió que todos sus músculos se tensaban como si estuvieran atados con cuerdas. En verdad, soy un viejo inútil que no puede proteger lo que valora. Que no puede encontrar alegría en este mundo. Siempre lo destruiré yo mismo. La propia Khrushchev no estaba en mejor estado que sus dos asistentes, pero por razones más diversas. Cierto que aún sentía horror, tristeza y rabia por lo que acababa de ver. Horror y tristeza por el chico que no merecía su retorcido destino, rabia por quienes lo condenaron y torturaron, incluyendo a sus propios asistentes, pero sobre todo rabia contra sí misma. Así que eso es lo que soy, eso es todo lo que puedo llegar a ser al final. Reflexionó sobre su yo futuro, tanto en su estado físico como mental. Soy una incompetente, una fracasada perpetua que se llevó a sí misma a quedar lisiada mental y físicamente. Se encontró clavándose los dedos en las rodillas, mordiéndose el labio. Un acto que normalmente indignaría a su caballero, pero en su estado actual no podía protestar. Reflexionó sobre la imagen de Ferris, retorciéndose y transformándose en un monstruo sonriente que infligía tormento por ella. Soy la culpable de esto, he fomentado una lealtad tan aberrante en Ferris, que tan fácilmente se convierte en un monstruo por mi culpa. Ella negó con la cabeza. El sirviente refleja al amo, sobre todo cuando éste es al menos un poco consciente de sus actos. Todo esto es resultado de mis acciones, simplemente he dejado que Ferris se acercara tanto a convertirse en un ser así. Empezó a temblar al reflexionar sobre una escena específica. Se vio llevada ante el supuesto arzobispo del orgullo, Subaru Natsuki, para que se aplicara su maldición. Se vio a sí misma cuestionándolo, pero luego cediendo al juicio de su caballero y los demás. Al ver esto en la pantalla, se maldijo a sí misma, escupiendo odio. Eres incompetente, incluso cuando lo ves. Incluso cuando deberías saber la verdad, la niegas por la voluntad de otros. Eres una desgracia. Gritó impotente a la pantalla, pero no podía cambiar lo que se mostraba ante ella. Y así, la valquiria se quedó en el teatro, contemplando sus propios fracasos, pasados y futuros. La joven Fel no podía hacer más que arder en su asiento, ardiendo de odio hacia sí misma y hacia todos los que la rodeaban. No podía hablar, pues se gritaba a sí misma Horace al presenciar el infierno que se había desatado sobre el chico al que llamaba Gran Hermano. Pero no se sentía libre de culpa. Estaba allí, y no dijo nada en su defensa. La ella de la pantalla simplemente estaba aburrida de los procedimientos, como siempre, y no quería perder el tiempo con una bruja cultista.
Pero su verdadero defecto quedó en evidencia al verse a sí misma ignorando la preocupación de reinar sobre la inocencia de Subaru. Le restó importancia, confiando en el juicio ajeno y considerándolo loco. Verla hacer eso la hizo odiarse de verdad, por primera vez en su vida. Menuda reina serás, ¿eh? Pensó. Pero entonces supuso que esos pensamientos se aplicaban a todas las candidatas a dragón. El santo de la espada lloraba. Era una visión inusual para cualquiera que quisiera verlo, pero nadie lo hizo. Ni siquiera su propia dama podía mirarlo en ese momento. No soportaba su debilidad mental. Soy un fracaso, soy un inútil, soy un monstruo. Estos eran los pensamientos que cruzaban la mente de Reynard mientras presenciaba las imágenes en la pantalla, de sus propios y miserables fracasos. Si bien verse a sí mismo derribando a su propia abuela, y verse a sí mismo matando inadvertidamente a Subaru de un solo golpe mediante la autoridad de la ira era emocionalmente devastador, lo que realmente destruyó su autoestima fue la consecuencia de la eliminación del nombre de Subaru por la gula. Era total y completamente inútil. Pensó que tal vez, al ver a Subaru, podría usar sus propias protecciones divinas para validar su veracidad. Y lo intentó. Pero no se esforzó lo suficiente. El testimonio y la presión de otros obligaron al santo de la espada a ceder, cuestionando su propio juicio y creyendo en la mentira que era la locura del orgullo. ¿De qué sirvo si ni siquiera puedo salvar a mis amigos? Si no puedo evitar que se conviertan en monstruos. El santo de la espada lloró, sintiéndose verdaderamente impotente. Por muy destrozados que estuvieran todos, ninguno lo estaba más que el campamento de Emilia. Su payaso patrocinador estaba sentado en la parte trasera del teatro, exiliado allí desde sus crímenes expuestos en el cuarto arco, y ya no podía ser visto como el principal victimario del chico. Reposaba la cabeza en la palma de la mano, mientras veía como todos sus planes y sueños se derrumbaban por la estupidez propia y ajena. Maldita sea, este futuro debe evitarse a toda costa. Miró fijamente el vacío de la pantalla y bajó la mirada hacia Subaru. Si algo así sucede, debo asegurarme de que no ocurrirá. Subaru mismo es una garantía por el bien de todos los demás, pero no debe sufrir este destino. Una determinación sombría se apoderó del payaso. Se había visto a sí mismo en esa línea temporal, reducido a casi un cadáver viviente, con su actitud y supuestos sueños destrozados, con solo algunos días lúcidos donde vivía sumido en la confusión o la manía, desesperado por corregir su camino. Esto no debe suceder, esto nunca debe suceder. No me desviaré del camino. La joven sirvienta Petra lloraba en los brazos de la mayor Frederica, quien a su vez lloraba sobre ella. Ambas intentaban consolarse mutuamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Subaru tiene que sufrir tanto? ¿Por qué tiene que pasarle esto? Cualquiera menos él, murmuró Petra entre sollozos ahogados. Frederica no tenía respuesta. Su propia tristeza ahogaba la rabia que de otro modo sentiría por aquellos a quienes llamaba, a quienes solía llamar amigos. Miró a su alrededor al resto del campamento, incluida su jefa, y solo pudo encontrar las palabras más amargas para ellos, palabras que decidió no decir por ahora. Durante toda la proyección, los lamentos de Petra fueron un ruido de fondo constante. La joven simplemente no estaba preparada para la pesadilla que se le mostró. Despreció y maldijo a todos los que la condenarían y quedó reducida al estado de una niña sollozante. Ahora podía llorar en los brazos de la mayor sirvienta. Ahora no sentía más que pena. El comerciante Otto simplemente se hundió la cabeza entre las manos mientras negaba. Inútil, simplemente soy un inútil. Lamentó el destino de su amigo y se sintió incapaz de contener la ira al mirar a sus compañeros de campamento. Pero él no era mejor. No hizo nada para defenderlo y simplemente lo miró con miedo, como todos los demás. Otto sentía los dedos clavándose en la cabeza. No se le ocurría ninguna manera, ni para él ni para ninguno de ellos, de recuperarse de aquello. Garfield intentó enfurecerse, intentó enfadarse, pero solo estaba cansado. El joven, acurrucado en sí mismo, se arañó los brazos, desgarrando carne que sanaría al instante, dejando sus brazos manchados con su propia sangre. Nadie tenía la voluntad de detenerlo ahora mismo. Maldito escudo eres, capitán. Lo siento, lo siento.
Vería a una mujer voluptuosa de cabello oscuro sentada a su lado, sonriendo maliciosamente mientras reía levemente. Vaya, vaya, parece que lo has hecho incluso mejor que yo destruyéndolo. Creo que la expresión de su rostro, cuando lo golpeaste hasta convertirlo en pulpa sangrienta, fue incluso mejor que cualquiera de las veces que lo destripé. Ella rió, adornando una sonrisa burlona. Estoy tan segura de que te ganaste tu nuevo lugar, todo lo que tenías que hacer era reemplazar a la persona que realmente era útil. Cállate. Gritó y arañó la alucinación, pero la risa burlona permaneció. Esa alucinación de Elsa sería su compañera constante durante la última etapa de las visitas. Apareció desde el momento en que Subaru perdió su nombre por la gula, y continuó ofreciendo sus comentarios burlones al supuesto escudo del campamento mientras presenciaba tortura tras tortura infligida al joven. Al final, el escudo del santuario quedó reducido a un niño sollozando. Las sirvientas Oni gemelas lloraron abrazándose como si fuera el único consuelo que les quedaba en este mundo. Sentían que si se soltaban, caerían en un abismo de desesperación y autodesprecio donde podrían infligirse una terrible violencia. Así que se abrazaron con absoluta desesperación. Ram lloraba y murmuraba lentamente: estúpida, estúpida, estúpida. Soy tan estúpida. Lo siento, no te odio, nunca te odié, Basu, Subaru, no te odio, no te odio. Fue todo lo que pudo murmurar. Pero mientras Ram lloraba suavemente con silenciosos sollozos de dolor, la Oni de cabello azul lloraba a gritos con gemidos agonizantes. Monstruo, monstruo, soy un monstruo, Rem es un monstruo. Se aferró a su hermana y tembló, sintiendo como si sus huesos fueran a desgarrarse de su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué sigo lastimando a la gente que debería amar? ¿Por qué sigo lastimándolo? No quiero vivir en un mundo donde siga lastimando a mi héroe. Sintió el autodesprecio desgarrar su garganta, tan fuerte e intenso era. Pero sus gritos no fueron escuchados por nadie más, ciertamente nadie lo suficientemente misericordioso como para sacar a la Oni de su miseria. Tendría que vivir consigo misma después de lo que había presenciado. Incluso si no quería. Quedó devastada la primera vez que se vio torturando a su héroe, pero Ren creyó haberlo superado, que él había tocado su corazón profundamente. Pero ahora que sabía la verdad, despojada de sus recuerdos, lo vería como alguien repugnante y peligroso, que merecía el destino que le esperaba. Pero lo que quebró a los hermanos Oni fue su contribución a ese terrible destino. Habían venido a verlo, él expresó ser parte de su campamento después de todo, así que entraron cuando Emilia y Beatrice se fueron. En una parodia retorcida de los mismos eventos que sucedieron fuera de la mansión en una línea de tiempo olvidada, Rem lo golpeó contra las paredes de la celda, culpándolo por sus recuerdos perdidos y estado destrozado, y la pérdida de su familia que ya no recordaba. Ella rompió y destrozó sus huesos una y otra vez, solo para sanarlos y repetir el proceso. Le destrozó las costillas, los brazos, las piernas, las manos, el cráneo, solo para curarlo y hacerlo todo de nuevo. Ni siquiera usó su estrella de la mañana, lo aplastó con sus propias manos. Ram incluso lo había golpeado, cortándole la mano cuando intentó agarrar a Rem, en un intento desesperado por suplicar clemencia. La mano fue reimplantada más tarde por Félix, pero el dolor persistió. Al presenciar esta visión del futuro, Ram se quedaría mirando en absoluto shock. ¿Qué? Pero nosotras, pero Ren gritaría, tirando de su propio cabello y carne, se encontró transportada a las profundidades de sus pesadillas. No, no, no. No haría esto. No otra vez. Nunca más. No podría, no a él, por favor, no a él, por favor, detente, no. Esto está mal. Esto está mal. Sollozaba y gritaba, sintiendo una bilis enferma subir por su garganta y ahogarla. Yo solo existo para torturarlo, existo para no hacer nada más que empeorar su vida. Mientras la Oni de cabello azul caía en el pozo más profundo de odio hacia sí misma que podía reunir para sí misma. Quería tomar sus propias manos, las manos que un día podrían tener gran satisfacción en romper a ese hombre que amaba, y quería aplastarlas, romperlas, cortarlas. Las dos hermanas se aferraron la una a la otra por el consuelo que podían, era el único consuelo que les quedaba en este mundo.
El gran espíritu de Jin miraba la pantalla en blanco, con el aspecto de una muñeca inanimada salvo por las lágrimas que le corrían por el rostro. Sus ojos, vacíos que dejaban ver su alma desolada, estaban sentados junto a ella. El cuerpo inconsciente de su amado contratista, una persona que sentía que ya no merecía. Dejó que el más mínimo contacto lo profanara con su inutilidad. Betty lo siente, Betty lo siente, Betty es patética, Betty es, ella es, maldita sea. Entonces, lanzó un grito al cielo mientras se tiraba del pelo. Su voz de dolor era como el llanto de un animal moribundo. En ese momento, sintió el impulso de desgarrarse la cara y el cuerpo hasta no dejar nada, pero no lo hizo porque sería una compasión que no sentía merecer. Eres una muñeca estúpida e inútil, murmuró para sí misma. Durante las proyecciones, se gritó a sí misma varias veces. Por rechazar a su contratista, acusarlo de ser orgullo, por negar y rechazar por completo todo vínculo entre ellos. Estas cosas quebraron a Subaru en la pantalla, destrozando su espíritu al presenciar la destrucción emocional de su contratista. Para Betty, esto demostró su completo fracaso como espíritu. No solo no logró salvarlo, sino que se convirtió en una pesadilla para él. Betty no te merece. Betty no puede protegerte. Betty solo te trae dolor. En ese momento, el único destino que sentía que merecía era ser abandonada en esa biblioteca abandonada, pudriéndose. Sin embargo, la persona en peor estado era una semielfa de cabello plateado que yacía en el suelo a escasos centímetros del chico inconsciente. Emilia estaba hecha un desastre. Si hubiera podido usar su magia en ese momento, estaría en el centro de una ventisca que la congelaría a ella y al resto de la habitación. Sus ojos reflejaban una tristeza absoluta, una derrota absoluta, un desdén absoluto. Ni siquiera podía moverse, salvo un ligero temblor. Las lágrimas que corrían por su rostro y su postura erguida eran lo único que la hacía parecer algo más que un cadáver. Ciertamente, estaba tan fría como un cadáver. Ciertamente, estaba tan inerte como un cadáver. Ciertamente, quería serlo. Había llegado a despreciar su propia debilidad, su ingenuidad y su incompetencia a lo largo de la visión, pero fue capaz de encontrar algo de consuelo y paz consigo misma a medida que el arco 4 llegaba a su fin, e incluso durante la mayor parte del arco 5. Empezó a creer que podía ser más que una carga para su caballero. Pero entonces se vio a sí misma por lo que realmente era, la vio condenar a su propio amado caballero a un tormento indescriptible, la vio ignorarlo y despedirlo sin cuidado ni compasión al pensar que era como los cultistas que destruyeron su vida antes, se vio a sí misma engañándolo en el intento infructuoso de admitir una realidad que no existía. Y todo lo hizo de forma inocente, seria y estúpida. Mientras vivía una vida aparentemente despreocupada, engañada al pensar que podía lograr algo por sí misma, su caballero sufrió y fue torturado. Y vomitó antes, con todo su cuerpo sumido en una profunda sensación de asco. Sintió como si la obligaran a tragar basura. La verdad de su propia inutilidad. Lo más cruel para ella, lo que la hacía sentir verdaderamente asqueada consigo misma, sin esperanza de salvación, era la falsa misericordia que se veía a sí misma brindándole. La repugnaba profundamente, le hacía querer arrancarse la cara, arrancarse los ojos y abrirse las entrañas. Sentía que morir a manos del cazador de intestinos o por la locura del culto habría sido un destino más benévolo que el que se vio obligada a presenciar. Habían optado por engañar al supuesto arzobispo del orgullo, seguirle el juego a su delirio para ver si revelaba información útil. Costó un poco convencer, aunque menos de lo debido, a Emilia de seguirles la corriente. Otros lo presentaron como un intento de ayudar a la lisiada Cruz, a todos los transfigurados por la lujuria, o a los que la gula dejó incapacitados o sin nombre. Por un breve instante, Julius fingió recordar al chico. Durante un breve lapso, apenas 1 o 2 horas, Subaru habló con Emilia y Beatrice, y ambos se entregaron a sus divagaciones, sus lágrimas, su alegría. Ya estaba demasiado destrozado para percatarse de la rígida interpretación de sus diálogos, o de las frías miradas que lo rodeaban cuando le daba la espalda. Finalmente, intentó abrazar al semielfo, pero eso solo provocó que los guardias lo sujetaran y desvelaran la farsa. Después de eso, lo arrojaron de vuelta a su celda. Pero ese no fue el final.
Subaru estaba demasiado destrozado para entonces. Y el mundo era demasiado cruel con Emilia en el teatro como para evitarle esa morbosa verdad. Subaru rápidamente comenzó un breve ciclo de repetir el día a través del suicidio, aferrándose a esa falsa misericordia por un tiempo, era el único consuelo que podía encontrar. Cuando Emilia vio esto, al ver que ella misma interpretaba su propio papel en este teatro de engaños, de cruel y falsa misericordia para un niño destrozado al que ella misma condenaba, gritó. Gritó más fuerte que en toda su vida, incluso más fuerte que cuando su mundo fue destrozado en el bosque de Elior hacía tantos años. La semielfa se puso de pie de un salto y contempló a su yo futuro, sintiendo más odio por ella que por nadie más, incluida a Pandora. Se quedó paralizada, con la mandíbula colgando, los ojos color amatista abiertos de par en par por la incredulidad. Sintió que se le helaba el corazón y la sangre le corría fría y rígida. Tú, le mentiste. ¿Por qué le mentiste? Patético / maligno / Tú, mentiroso / Tú, bruja. Muere. 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 Solo quiero que mueras. Si la semielfa pudiera siquiera registrarlo, se daría la vuelta y encontraría a los demás mirándola con odio y asco por el papel que había desempeñado en esta farsa morbosa y sádica, y si pudiera sostenerles la mirada, lo encontraría aceptable. Simplemente se desplomó ante la pantalla, llorando, con la cabeza entre las manos mientras seguía gritando. Vio a Subaru, su preciado caballero, suicidarse solo para revivir la falsa misericordia que le ofrecieron. Encontró un consuelo superficial en la mentira antes de que también se la arrebataran cuando ya no pudo soportarlo, acusándola de abandonarlo. Pero solo se vio a sí misma en la pantalla, mirando al chico destrozado y llamándolo mentiroso antes de irse. Su tono, aunque suave, carecía de la calidez y la alegría que normalmente le transmitía. Emilia se quedaría mirando la pantalla, sintiéndose consolada por su campamento y los demás por hacer su mejor esfuerzo para obtener información de Pride. La Emilia del teatro sentía un profundo asco por esta farsa contra todo lo decente del mundo. Mentirosa, eres una mentirosa patética, no eres más que una bruja mentirosa e inútil. Emilia se mecía sin encontrar consuelo. Así que la semielfa quedó reducida a un estado lamentable. Sus ojos color amatista estaban rojos de lágrimas, su rostro lleno de arañazos de sus propias uñas, su cabello arrancado por sus constantes intentos de arrancárselo, su vestido desmoronado por sus constantes arrancárselo, su cuerpo cubierto de cicatrices autoinfligidas. Sabía lo que era ahora. Era una imbécil incompetente. Era una tonta inútil. Era una mentirosa repugnante. Era una bruja malvada. Era una bruja que convirtió el amor de un chico que había dado su vida por ella una y otra vez en un infierno del que aparentemente nunca podría escapar. Todo ello mientras ignoraba felizmente su sufrimiento. Su inutilidad. Solo podía llorar y permanecer sepultada bajo la montaña de autodesprecio y odio que la habían invadido. Si pudiera, se suicidaría ahora mismo para evitarle dolor al chico, pero sabía que el cabeza de tonto simplemente se suicidaría para traerla de vuelta. No quería eso. No quería que volviera a sufrir por alguien patética como ella. No quería que muriera de nuevo por alguien inútil como ella. Pero lo haría, porque en la mente de Emilia, ese era el tipo de monstruo que era, que tomó el amor y lo convirtió en un dolor indescriptible. Y la única carga recaía sobre la última persona en este mundo que deseaba que sufriera por sus errores. Esa fue la verdad que descubrió sobre sí misma durante estas visiones. Y así, lo que quedó del otrora alegre semielfo fue un desastre desolado y desesperado que se parecía más a un cadáver lloroso que a un ser vivo. Con esto termina la sesión de visualización. El supervisor habló a través de la pantalla, aunque nadie pudo reunir la voluntad de responder, salvo uno que, aunque frustrado, no fue destruido como el resto. Priscilla miró fijamente la pantalla. Ahora que has terminado de mostrarles a los plebeyos lo patéticos que son, ¿qué pasa ahora? ¿Volveremos a representar esta farsa nosotros mismos? Aunque más serena que los demás, una cierta rabia ardía en su voz. Tanto talento y potencial, desperdiciados y malgastados por idiotas. Decidió no dejar que algo así sucediera. Hacerlo, sabiendo de antemano, sería ofensivo para su propia existencia. Todavía no.
Tengo algo más que podría interesarles. Nadie respondió antes de que el supervisor se ofreciera a mostrarles el futuro, una decisión que ahora lamentan profundamente por el bien de su propia cordura. Roswaal fue el primero en hablar, el único que consideró que más información valía la pena. ¿Y eso sería? Preguntó. Simple, una oportunidad de conocerlos. El tono de la voz era directo, casi robótico, pero tenía cierta satisfacción consigo misma que aquellos con los oídos más agudos y atentos entre ellos podían captar. ¿Ellos? Pregunta Cruz, entrecerrando la mirada y con una ligera vacilación en su voz. Las versiones de ti que acabas de ver, de ese futuro. Un futuro que confío en que asumirás la responsabilidad de evitar. Todos se miraron unos a otros, con sorpresa y conmoción en sus caras, sin saber qué hacer con esta oportunidad. Ferry, consideró la posibilidad de encontrarse con ese miserable yo alternativo, que de otro modo aún podría existir. Le asustó, pero Priscilla le lanzó una mirada asesina al chico gato. Silencio, monstruo. Tú, de entre todos, no tienes derecho a juzgar este asunto. Félix dirigió su mirada al suelo, incapaz de desafiar las palabras y la ferocidad de la princesa del sol. Entregaría la decisión en este asunto a otros. Se miraron el uno al otro, inseguros y asustados, sin saber qué hacer o incluso decir en esa situación. Hazlo. Una voz fría como el hielo cortó la vacilación que todos sentían. Nadie la reconoció al principio. Era un tono ajeno a esa voz. Sus miradas se posaron en Emilia, cuyos ojos llorosos ahora ardían con un odio gélido. Quiero verla. Tembló, como si fuera a estallar en un infierno de ira. Mientras todos procesaban su petición, su decisión fue recibida con asentimientos por parte de todos los presentes. Los dos gemelos Song intercambiaron una mirada. Ram tenía una expresión de preocupación, pero Ren tenía una mirada de odio, la que le había dirigido a Subaru varias veces a lo largo de varias vidas. Sí, Ren tiene alguien a quien también quiere conocer, murmuró la Oni de cabello azul con frialdad, con el porte de un animal listo para abalanzarse sobre su presa. Sí, ¿estás segura? Preguntó Ram, con un dejo de suave preocupación en la voz. Podía sentir la ira abrumadora de su hermana, que empezaba a eclipsar su dolor. Sí, soy. Rem miró a Ram. Los ojos de Rem estaban llenos de un odio infernal, contenido solo por mínimas barreras. Ram la miró fijamente a los ojos y asintió. Entiendo, sí, Ram también tiene palabras para ellos. Su mirada se endureció, dejando que la ira de su hermana la invadiera. Cruz reflexionó sobre sus propias circunstancias. Pensó en la persona que vio en el teatro, la persona que se dejó lisiar y convertirse en una fuente de miseria para un chico que solo le había dado bendiciones. Aunque, a diferencia de los demás, no podía simplemente proyectar sus defectos sobre ella. Comprendía fundamentalmente que esa contraparte era ella. Sí, yo también tengo palabras para alguien, dijo mientras se ponía de pie. Ferris. Le gritó a su caballero, con un tono frío y áspero. Se puso de pie de un salto por instinto, mirándola con asombro y sorpresa. Sí, Lady Cruz. No pudo sostenerle la mirada más de un segundo. Sentía que sus ojos iban a perforarlo y quemarle el cerebro. Tú también participarás. Su tono era definitivo. Aunque le importaban sus sentimientos, sabía que debía hacerlo. Anastasia suspiró y miró a Julius. Nos vamos, al menos por tu bien. Julius hizo una pausa y la miró sorprendido. Milady, no podría, algo así sería, Ricardo lo interrumpió. ¿Vas a llevar eso encima o conocerás al tú que de verdad hizo todo ese desastre? Julius miró fijamente al hombre lobo por un momento y luego endureció su corazón. Sí, al menos, yo, debo ser consciente de la magnitud de mis fracasos. Luego respiró hondo y se puso de pie. Roswaal rió para sí mismo mientras se ponía de pie. Vaya, esto va a ser interesante. Dinos, ¿de qué estarán al tanto ellos? Interrogación de cierre. Acabarán de ver su historia de los arcos 1 a 5, pero según las modificaciones en sus recuerdos, entregadas por Gluttony. Para ellos, fue un ejercicio para intentar descubrir cómo Gluttony pudo haberlos afectado. Enfocó su oportunidad de conocerte como una oportunidad de conocer una versión de sí mismos del pasado, mayormente libre de la autoridad de Gluttony.
Para todos los demás, esto tenía sentido. Entonces apareció una puerta junto a la pantalla. Mejor tómense unos minutos para recomponerse y limpiarse. La puerta se abrirá en unos minutos. Además, como advertencia, mi capacidad para restringir y disminuir sus poderes se verá reducida temporalmente. Ninguno de ustedes morirá, puedo cumplir esa garantía, y puedo sanar cualquier herida en este dominio, pero las supresiones y restricciones ya no serán absolutas. Bien, dijo Ren, ganándose varias miradas. La chica Oni de cabello azul ya estaba casi decidida a golpear a su yo futuro hasta casi matarlo. Era lo mínimo que sentía que merecía. Tales sentimientos hicieron que Ram se estremeciera de incomodidad, pero como no estaban realmente dirigidos a ella misma, no sintió necesidad de imponerse. Las dos criadas miraron a Emilia y la atendieron con una fría resolución mientras le arreglaban el vestido y el cabello, dejándola presentable. La semielfa permaneció inmóvil como una estatua de hielo, preparándose para la confrontación que se avecinaba. En el Teatro de los Olvidados, mientras tanto en otro teatro muy parecido al otro, había un tono curioso entre los residentes, que acababan de repasar sus recuerdos, su historia colectiva sobre lo ocurrido en los últimos meses. Afortunadamente, con Julius en el teatro, el supervisor pudo integrar sus recuerdos con los suyos. Ren, tras la muerte de Lide, se recuperó parcialmente y despertó, pero sin ninguno de sus recuerdos naturales, salvo parte del sufrimiento de su infancia a manos del culto de la bruja. El teatro restauró y aclaró algunos recuerdos, pero solo los más breves destellos que pudo hilvanar. Por ello, la criada permaneció fría y retraída. Crush se encontraba en una situación similar. Sus heridas no habían sanado, pero su dolor se había aliviado considerablemente en el teatro. Al presenciar parte de su historia de antemano, comenzó a recordar fragmentos, recuperando parte de su carácter, pero aún sentía que faltaba mucho. Aún se sentía como una sombra de Crush Karsten. Aún así, su observación terminó con la muerte de 3 arzobispos y la captura de otros 2. Betelgeuse, Lie y Regulus murieron, mientras que Sirius, el arzobispo de la ira, y Subaru, el extraño arzobispo del orgullo, fueron capturados. Solo Roy y Capella quedaron libres, junto con la misteriosa Pandora. Mientras charlaban, el primer tema principal fue el propio Julius, quien por fin pudo confirmar su identidad. Bueno, entonces parece que tu historia es cierta. Ricardo, el del teatro, le dio una palmadita en la espalda al caballero más apuesto. Julius sonrió cálidamente. Me alegra que al menos hayamos podido reavivar algo de nuestra antigua relación. Anastasia asintió y sonrió a su supuesto caballero. Bueno, entonces confío en poder seguir contando con tus servicios, Julius Juculius. Su sonrisa era metódica, pero sorprendentemente cálida, como si pudiera relajarse un poco más con este caballero convencido. Flakes atendía a Crush. Los efectos del teatro estabilizaron sus heridas y aliviaron considerablemente su dolor, pero no la curaron, por lo que su cuerpo seguía notablemente débil. Señora Crush, le pido disculpas si he sido desagradable al interrogar a Pride, es solo que, Crush suspira y niega con la cabeza. Entiendo, Félix, es solo que no estoy segura de si esto llevará a algo. No quiero que te ensucies tanto las manos por mi culpa. Félix agradecía en su fuero interno que la escena no mostrara demasiados detalles de sus sesiones con Pride, solo alusiones y algunas consecuencias. Sentía que, a pesar del motivo de sus esfuerzos, los demás lo rechazarían por ello. No es que sus acciones no le parecieran repugnantes, pero sí las sentía necesarias. Rem suspiró, negando con la cabeza. Aún no recuerdo tanto como quisiera, recuerdo mi infancia, cuando me salvaron, pero, mucho de lo demás todavía se siente borroso. Ram abrazó a su hermana. Hermana, estoy segura de que podemos averiguar el resto. Solo necesitamos encontrar y ejecutar a ese monstruo, Roy. Probablemente contenga lo que te falta. Y sin duda fuiste clave en gran parte de lo que vimos. Probablemente acompañaste a Lady Emilia a la capital. Seguro que no iría sola. Roswaal miró la pantalla con curiosidad. Ya se daba cuenta de que se perdía mucho. Sus acciones no tenían sentido para él mismo, considerando que tenía el libro de la sabiduría. ¿Qué estoy olvidando?
Se mordió el labio con frustración, sabiendo que se omitían detalles clave para sus planes personales. Faltaba algún factor clave. Sabía que el semielfo no era la clave de su trama. No tendría sentido. Pero permaneció en silencio durante casi todo el teatro. A decir verdad, se había sentido destrozado los últimos meses, como si todos sus planes no hubieran sido para nada. Pero dentro de este teatro, la obra captó su atención, un rompecabezas que contenía la clave de su destino. Emilia estaba un poco más satisfecha consigo misma. Ella y las criadas habían logrado salvar la aldea de las Mabestias. Si bien no estuvo presente para la ballena blanca, dado que la visión siguió su campamento en su mayor parte, muchos supusieron que Rem había tenido algo que ver. Rem y Otto probablemente consiguieron aliados y, trabajando juntos, vencieron al arzobispo de la pereza. En el santuario, logró superar las pruebas y, con la ayuda de Beatrice, Otto y Garfield, venció al gran conejo y a los asesinos de la mansión. La semielfa por fin podía empezar a sentirse mejor consigo misma, a gusto consigo misma, como si tal vez pudiera ser una líder y reina capaz. Beatrice suspiró levemente y le sonrió a su contratista, Emilia. Supongo que has demostrado ser una contratista digna. Sin embargo, lo que la pantalla no mostraba eran las numerosas peleas que ella y su contratista habían tenido durante los últimos meses, desde Priestella. Su relación había empezado a deteriorarse rápidamente en muchos aspectos. Algo así ponía nervioso al gran espíritu. Otto asintió. Sí, supongo que todo salió bien. Fue pura suerte que me encontrara con todos ustedes y pudiera reunir a la gente para advertirles sobre el ataque del culto y la ballena blanca. El ceño de Roswell se acentuó. Las acciones de Emilia indicaban un sorprendente crecimiento en poco tiempo, pero, ¿por qué? La presión de las pruebas que ha enfrentado quizá la haya convertido en una heroína, una controvertida dada su apariencia, pero su personalidad no ha cambiado. ¿Qué ha causado este crecimiento? ¿Acaso el tomo de la sabiduría quería que creara una heroína, una que tuviera una mala opinión de mi maestra? El payaso suspiró y se frotó la frente. A decir verdad, sus planes en el santuario no se materializaron. Apenas comprendía las instrucciones de su tomo de la sabiduría. Al final, solo pudo negar con la cabeza y aceptar que algo andaba muy mal. La debilitada Cruz le sonríe a Emilia. Tengo que agradecerte una vez más, Emilia, por toda la ayuda que has brindado a mi campamento. Emilia se sonrojó y sonrió. Está bien, de verdad. Nos ayudaste a derrotar a Pereza cuando intentó matarme. Félix suspiró. Pero eso alejó a Ferry de ti, Lady Cruz. De hecho, existía un cierto aire de melancolía en torno al estado de Cruz. Emilia entonces se volvió hacia Julius. Y parece que te debo muchas gracias por ser quien realmente derrotó a ese monstruo. Julius inclinó la cabeza levemente. Agradezco su agradecimiento. Siempre es un honor acabar con los enemigos del reino. Garfield rió y se recostó. Supongo que tuvimos suerte de que Broto los descubriera antes de que pudieran hacerte daño. Otto se frotó la cabeza. Fue pura suerte, la verdad. Ram resopló. De hecho, probablemente lo gastaste todo a cambio de tu pobre rendimiento en todas las demás ocasiones. Mientras tanto, Feld le sonrió a Emilia. Parece que has estado en racha desde que conocimos a la hermana mayor. Sigo sintiendo todo el asunto del robo de tu insignia. Reinhard sonrió al fieltro y luego a Emilia. De verdad que has estado a la altura de los desafíos que han asolado tu campamento, dijo, frunciendo el ceño a Roswell, quien estaba demasiado absorto en su propio mundo como para preocuparse. Aún así, fue un placer luchar junto a ti contra el arzobispo de la avaricia. Priscilla suspiró, tras haber estado bastante aburrida durante toda la función. Bueno, al menos demostraste ser un medio diablo bastante competente. Quizás seas un desafío interesante. Si pudiera tener tu atención. Todos levantaron la cabeza mientras escuchaban lo que el supervisor tenía que decir. Ahora que esta reseña de tu aventura ha terminado, tengo un regalo especial para ti. Una oportunidad más para desentrañar el misterio de la gula. Ante esto, los campamentos de Cruz y Emilia se pusieron en alerta máxima. Tengo un teatro aparte donde les mostraba una versión pasada de ustedes, su historia, pero también su futuro, el que vivieron. Pero con ellos logré deshacer por completo los efectos de la gula.
Rem y Cruzch incluidas. Si pudieran oír al guardián más allá, oirían una risa cruel, inconscientes de la cruel trampa a la que los estaba metiendo. Para su propia diversión. Para su propio juicio. Entonces, ¿podría conocer a mi yo original, que tiene más que solo estos fragmentos? Preguntó Cruzch con una mezcla de esperanza y ansiedad en la voz. Ah, eso es fantástico. Cruzch, si hablas con ella, puedes aprender muchísimo. Quizás te inspire algo más. Si no, seguro que estará dispuesta a compartirlo. Ram abrazó a Rem con fuerza. Ah, ¿oíste eso, nena? Si nos encontramos con los de antes, podrán contarnos todo lo que nos perdemos. Rem se quedó atónita mientras reflexionaba. ¿Cómo era yo? ¿Cómo era realmente? Quiero saberlo. Creo que sí. Me he visto tan poco a mí misma que apenas puedo distinguir qué tipo de persona era en realidad. Mientras tanto, Roswaal se sumió en una profunda reflexión. Tendré que ser considerado con esto. Consulta rápidamente con mi homólogo para corregir cualquier error. Esta podría ser mi última oportunidad. Solo espero que cualquier daño no sea irreparable. No puedo arriesgarme a desviarme más del camino. Cuando estés listo, cruza esa puerta. Apareció una puerta, que se abrió de par en par para ellos y condujo a un pasillo largo y oscuro. Todos intercambiaron una mirada y avanzaron con entusiasmo, con la esperanza de finalmente tapar los últimos agujeros de su memoria. Si pudieran escuchar al guardián ahora, se estaría riendo del juicio que pronto enfrentarían. En la sala de reuniones los dos grupos, Envy y Forgotten, se encontraron cara a cara en medio de una gran sala de reuniones. El salón era una gran sala circular, con varias mesas y sillas distribuidas. En el centro había un amplio espacio abierto. Los dos grupos se miraron fijamente, algunas cosas fueron notadas bastante instantáneamente por el grupo olvidado. El olvidado Roswaal notó su envidia. Ya puedo notar por la mirada que me dirige, con pasión, claramente he olvidado algo importante y griega. Su mirada se entrecerró al resto del campamento de Emilia. Están furiosos, y al borde del colapso mental. Olvidamos algo, no, alguien importante. Consideró cuidadosamente qué decir. Mi único aliado aquí somos yo y mi otro yo. Pero lo que más me preocupa, su mirada se desvió hacia Envy Emilia. Parece dispuesta a matar a mi Emilia. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué olvidamos? Suspiró. Bueno, supongo que tengo que ver cómo se desarrolla esto, murmuró para sí mismo. Cruzch olvidada tomó nota de sí misma, su yo real estaba frente a ella, Envy Cruzch. Mientras llevaba un vestido femenino y elegante, Envy Cruzch llevaba un uniforme militar y lo llevaba bien, como si tal atuendo le perteneciera. Su comportamiento era confiado, orgulloso, seguro de sí mismo, todo lo que sentía que no era. Pero Forgotten Cruzch sintió un escalofrío que la recorrió al encontrarse con la mirada de Envy Cruzch. Un juicio silencioso se dirigió a ella, por una razón que Forgotten Cruzch no podía explicar. Una sensación, como manos oscuras que se arrastraban por su columna vertebral. Forgotten Cruzch era lo suficientemente consciente como para comprender al menos parcialmente este sentimiento, y no podía culpar a su verdadero yo. Falló como líder de su campamento e incluso se convirtió en una lisiada. Se tensó en su lugar y miró hacia abajo. Ya veo, así es como es. Me está condenando por mis fracasos. Y esto no era inexacto, pero si solo fuera lo que estaba pensando, Envy Cruzch no estaría mirando a Forgotten Cruzch con tanta malicia. No la condenaba por sus fracasos como líder, la condenaba por no haber salvado a una sola persona por la que Cruzch había llegado a querer. Rem olvidada miró fijamente a Rem envidiosa y no pudo descifrarla, al menos no de inmediato. Rem envidiosa la observaba fijamente, temblando levemente. Rem olvidada podía verlo. A diferencia de su actitud distante y desapasionada, las emociones que vio pintadas en el rostro de Rem envidiosa eran rabia, odio y tristeza. ¿De verdad era una persona tan emocional? Se preguntó. Pero lo que Rem olvidada aún no se daba cuenta era que toda esa malicia y odio estaban dirigidos directamente a ella, todo por el bien de un chico que encontraba repugnante. Para Rem envidiosa, este momento fue una revelación. Contempló la fría mirada de su ser olvidado, y no pudo encontrar nada más que rencor por sí misma.
Se vio despojada de todo lo que Subaru le había proporcionado, todo lo que su héroe le había dado. Todo lo que vio fue el yo que quiso estrangularlo esa primera noche en la mansión. Todo lo que vio fue el yo que le aplastó el cráneo mientras moría por una maldición. Todo lo que vio fue el yo que lo torturó sin piedad y sádicamente en el bosque. Todo lo que vio fue el yo que lo estranguló y le rompió los huesos con sus propias manos en esa celda repugnante. Todo lo que vio fue un monstruo, y se sintió disgustada, llena de un odio a la par del odio que sentía por el culto de la bruja y Roswell. Lo único que la impidió estallar en una violencia furiosa fue la mano de su hermana apretando fuertemente la suya y la tormenta de dolor y rabia alimentada por el autodesprecio dentro de ella que se sentía como ácido y fuego dentro de su estómago que su cerebro luchaba por procesar por completo. Pero una sola chispa sería suficiente para desatar su furia sobre quien la merecía, ella misma. Los caballeros olvidados y otros luchadores tuvieron la sensatez de comprender de inmediato que algo andaba mal, percibieron la hostilidad, la malicia, la intención de herir y quizás matar. La única razón por la que no estaban más alerta fue porque la mezcla de autodesprecio y tristeza entre los envidiosos atenuó su intención. De lo contrario, dicha hostilidad sería evidente. Ricardo Olvidado permaneció en silencio pero asumió una postura que estaba lista para saltar, tal vez solo por instinto, hacia los trillizos que caminaban detrás de él. El olvidado Wilhelm se posicionó detrás de la olvidada Cruz. El viejo guerrero observó la mirada de su contraparte y comprendió que no todo estaba bien. Julius Olvidado ladeó la cabeza al ver que su envidia recordada luchaba por levantar la mirada. ¿Acaso también olvidé algo?, preguntó, pero retrocedió un paso al ver esa mirada, una mirada rencorosa de Julius envidioso que no le correspondía al mejor caballero. Era tan potente que Julius Olvidado retrocedió confundido, con toda su guardia desarmada al ver una actitud tan inusual. Lo que no sabía es que Envy Julius ya no se consideraba el mejor caballero. Pensaba que ese título le sentaba mucho mejor al muchacho al que había agraviado tan terriblemente. El olvidado Garfield observó al grupo. También percibía la tensión, pero sus instintos estaban embotados por la naturaleza del lugar y por la mezcla de otras emociones que se mezclaban con la hostilidad. Aún así, en el fondo, presentía que algo andaba mal y dio unos pasos hacia Emilia en un gesto protector. La expresión que vio en el rostro de su contraparte lo preocupó profundamente. Garfield envidioso se encontraba en un estado mental muy distinto. Si bien sentía un gran desprecio por sí mismo, como el resto del campamento de Emilia, su rabia era abrumadora. Sentía el impulso de correr y destrozar al sanador gato, al caballero espíritu, luego a sí mismo y quizás a algunos otros después. Respiraba agitadamente y casi dejó escapar un gruñido sordo. Otto Envy simplemente le puso una mano en el hombro, y la respiración de Garfield Envy se calmó. Garfield miró a su hermano jurado y vio que Otto negaba levemente con la cabeza y dirigía su mirada hacia Emilia Envy. Sí, supongo que ella o Beatriz se deberían ir primero, pensó el chico tigre. Y esperó. Él sería el escudo de Emilia. Aunque ahora mismo ansiaba ser la espada. Quería mostrarles exactamente lo que su capitán vio cuando creyó ser un cultista de la bruja. Ansiaba ser la bestia por un rato. El olvidado Félix estaba distraído, quizás vergonzosamente, pues estaba absorto en la visión que tenía ante sus ojos. Por fin se reencontró con la verdadera Cruz, con su Cruz, y no con la sombra a la que había estado sanando y sirviendo. La olvidada Cruz seguía siendo Cruz, pero de una forma rota e incompleta, y sabía que gran parte de la culpa recaía en él mismo, pero sobre todo en el culto de la bruja. Sus ojos la miraban, abiertos de par en par con adoración, teñidos de la locura que había cultivado en los últimos meses. Estaba tan perdido en ese éxtasis que no notó lo que estaba mal. No notó que cuando Envy Cruz lo miró, era una mirada de frío rencor. No notó las miradas de desprecio que le dirigían muchos de los demás. No notó que su contraparte, Envy Félix, no estaba junto a su Cruz. No notó que Envy Félix estaba de pie detrás de todos ellos, vigilado por Envy Wilhelm. No notó que Envy Félix temblaba, se hundía los dedos en sus propios brazos de una manera similar a la de cierto caballero de ojos aterradores que había olvidado. No se dio cuenta de que cuando Envy Félix alzó la mirada hacia él, vio un monstruo.
Sintió asco al ver la versión de sí mismo que había cometido actos tan atroces en nombre de su lealtad. Se le revolvió el estómago. El asco y el odio que sentía dentro le subían por la garganta, amenazando con desbordarse. Pero Envy Félix esperaría, al ver a su doble profanado, aquel que había pisoteado casi todos sus valores más preciados y había convertido su lealtad en algo repulsivo, un oscuro impulso se apoderó de su mente. La sensación de que debía infligir a este monstruo todo el sufrimiento que le infligía al chico que era superior a ellos. Pero reprimió y enterró estos sentimientos, pues lo aterrorizaban terriblemente, le mostraban el potencial para convertirse en ese monstruo y le hacían sentir el escalofrío del miedo que le calaba hasta los huesos. Y así, Envy Félix esperaría el juicio de Crush, pero su mirada no se apartaba de Forgotten Félix. Vaya. Supongo que sí podría ser un monstruo. El pensamiento cruzó por la mente de Envy Félix junto con un sentimiento de amarga aceptación, uno que parecía que lo asfixiaría. Quizás por primera vez en su vida, el olvidado Reynard era uno de los más conscientes de la situación actual. Sus protecciones divinas gritaban en su mente y la información perturbó al joven santo de la espada, pues su mente inmadura tuvo que procesarla rápidamente y sacar conclusiones. Podía percibir la hostilidad, como un infierno furioso, proveniente del grupo Envy, especialmente del campamento de Emilia. Se puso en guardia de inmediato y se preparó para entrar en acción en cualquier momento, aunque su buen juicio le impidió actuar de inmediato, sobre todo al observar a su otro yo. No percibía hostilidad, pero ya estaba en guardia y listo para el combate. Envy Reynard comprendió que no tenía derecho a calmar la situación. Simplemente protegería su bando de cualquier represalia. Sería solo una herramienta para todos los demás. Al menos por ahora, podía confiar en que quienes empuñaban el arma conocida como el Santo de la Espada tendrían razón en sus acciones. El olvidado Reynard quedó desconcertado por el estado emocional del grupo Envy mientras sus protecciones divinas llenaban su mente de información. Una tormenta de odio, ira y, sobre todo, tristeza. Lo que le preocupaba era que sentía estas emociones incluso en Envy Felt. Al cruzarse con su mirada, se estremeció, sintiendo su hostilidad, su enfado con él. Esto lo hizo estremecer, al igual que su contraparte. A pesar de no comprenderlo, el olvidado Reynard no pudo evitar sentirse herido. Mientras el olvidado Reynard se esforzaba por analizar la situación, su mirada se cruzó con la del envidioso Reynard. Vio su expresión forzada, distante y abatida, como si la emoción se hubiera desvanecido de su rostro. Eso solo le decía más que cualquiera de sus protecciones divinas. Llegó a una sola conclusión posible. Ya veo, he fracasado. No sé cómo, pero conozco esa mirada. Y así, el olvidado Reynard se preparó, pues por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeño, como si estuviera a punto de ser aplastado por algo demasiado abrumador incluso para él. Reynard Envy miró fijamente a su homólogo, tras haber adivinado con precisión sus propios procesos mentales. Supongo que es hora de que aprendas que no somos más que un héroe fracasado. No somos nada comparados con Subaru Natsuki. Ambos alts se relajaron al entrar, hasta que al olvidado vio a su contraparte envidiosa. Al envidioso simplemente negó con la cabeza y se colocó junto a la princesa del sol envidiosa. Al olvidado se quedó mirando unos segundos. Presiento que nos esperan malas estrellas, pensó mientras su mirada recorría al grupo. Entonces mejor quédate cerca de la princesa. La olvidada Priscilla supo qué hacer en cuanto entró. Tuvo que sopesar la única opinión que le importaba. Su mirada se dirigió a su contraparte envidiosa. Priscilla envidiosa observaba la escena con diversión, pero también con cautela, con el abanico delante. Le tomó un momento, pero la olvidada Priscilla comprendió lo básico de la situación solo con eso. Así que mi otra yo espera un espectáculo, y muy bien. Parece que este drama, por lo demás aburrido, ha dado paso a un final interesante para entretener a mi yo divino. Sonrió con suficiencia. Muy bien, entreténganme, plebeyos. Las dos Beatrices se miraron fijamente. Sus rostros de muñeca eran máscaras que ocultaban sus verdaderas emociones. La olvidada Beatriz estaba alerta, recelosa por su contratista. Aunque exasperara con frecuencia al gran espíritu, cumpliría su contrato. Era lo único que le quedaba.
Pero lo que más la desconcertó fue la distancia entre su yo alternativo y la otra Emilia. Mientras sostenía la mano de la olvidada Emilia, envidiosa Beatrice se mantenía a distancia de envidiosa Emilia. Para Envy Beatrice, la situación era muy distinta. Observaba a Forgotten Beatrice con plena conciencia de que ambas habían sido un fracaso y que seguirían siendo un fracaso catastrófico. Para Envy Beatrice, su propia existencia y la de su otro yo se habían vuelto intolerables. La única diferencia entre ellas, en su mente, era esta. Mientras ella aún tenía la oportunidad de ser útil a su amado Subaru, su otro yo lo había rechazado por completo. Librarse de su existencia sería un gesto de bondad, suponía. Solo dos cosas le impidieron actuar. Menos uno. Su yo alternativo había firmado un contrato con Emilia, lo que le otorgaba una mayor reserva de maná, mientras que ella se encontraba privada de su querida contratista. Menos dos. Decidió permitir que la semielfa diera el primer paso. Había visto la mirada en los ojos de Emilia. Y decidió que confrontaran primero a su otro yo mientras Betty aún dudaba. Betty respetaría la primacía de esa indignación en nombre de su contratista. Y así esperó para actuar, pero si encontraba que el juicio del medio elfo era insuficiente, ella personalmente descargaría su ira sobre todos los que le hicieran daño a su Subaru. Si el fracaso de un espíritu como el suyo no podía salvar a su contratista del infierno en el que se encontraba, quemaría la vela de su vida para vengarlo de cualquier manera que pudiera. La olvidada Emilia estaba felizmente inconsciente de la tensión, de lo incorrecto de la situación en la que se encontraba. Sin saber que acababa de posicionarse en la primera línea de una estampida iracunda que estaba preparada para pisotearla. No notó el temblor que recorría el cuerpo de Envy Emilia. No notó sus puños apretados. No notó la tensión en sus ojos, mientras Envy Emilia se esforzaba por mantener la compostura al menos un rato. La respiración de Envy Emilia era regular, pero Forgotten Emilia no notó que era forzada. Que el torbellino de odio y juicio estaba simplemente embotellado y a punto de desatarse sobre ella. Envy Emilia avanzó con cuidado varios pasos, manteniéndose firme. Miró hacia adelante, pero agachada, evitando la mirada de sus compañeras. Le costó toda su fuerza de voluntad no estallar en ese instante. Había silencio en la habitación salvo por sus pasos. Y la olvidada Emilia, esa pobre, dulce, inocente, ingenua, estúpida e imbécil niña, no podía comprender lo que veía. Supongo que está nerviosa, tras ver su futuro potencial. De verdad que pasaron muchas cosas en la ciudad. No podía reconocerlo, le resultaba demasiado ajeno. Si quizás hubiera estado más atenta, habría notado los pasos pesados y enérgicos de Envy Emilia. Bueno, supongo que debería hablar con ella. Si soy tímido, es lo menos que puedo hacer por mí. Y la olvidada Emilia dio un paso al frente, soltando la mano de Beatrice para encontrarse con su contraparte. No notó cómo la envidiosa Emilia luchaba por levantar la mirada para encontrarse con la suya. Después de todo, creo que tenemos mucho de qué hablar. Tales pensamientos inocentes llenaron su cabeza. Como no podía reconocer su propia rabia. Su propio dolor. Su propio odio. Emilia olvidada, con una sonrisa despreocupada en su rostro, se acercó a Envy Emilia para encontrarse con ella en el centro de la habitación. Ella no podía comprender que en este momento Emilia se odiaba a sí misma más que a cualquier cultista de brujas, más que a cualquier bruja. Estaban cara a cara en el centro de la habitación, a pocos metros de distancia. Sin duda, al alcance de la mano. La olvidada Emilia no se daba cuenta de que, a su alcance, estaba el lugar más peligroso del mundo en ese preciso instante. «Hola», comenzó la olvidada Emilia, mirando a su compañera confundida. «¿Estás bien?», preguntó con el rostro preocupado. «¿Cómo? Murmuró Emilia envidiosa, balbuceando. Su voz era un murmullo bajo, casi un susurro. Su corazón roto y destrozado estaba a punto de arder en un infierno de ira justificada y autodesprecio. Mientras Emilia olvidada permanecía totalmente desorientada, se inclinó. «¿Cómo? ¿Qué?», parpadeó un par de veces. «¿Pasa algo?». Ladeó la cabeza. Estaba preocupada y muy confundida por las acciones de Emilia envidiosa. «¿Pasa algo en el campamento? ¿Teme la lucha que se avecina?».
La codicia era peligrosa, y el orgullo era realmente desorientador y perturbador. Quizás todavía lucha con sus visiones en el santuario. Quizás el orgullo hizo algo realmente terrible que todos olvidamos. Estos pensamientos irremediablemente erróneos, rondaban la cabeza de Emilia. En cualquier caso, decidió que tenía que ayudar a su otro yo, con cualquier problema que tuviera. Sin duda, podrían corregir cualquier error juntos, y con la ayuda de sus amigos. Tal vez deberíamos. Los pensamientos y palabras de la olvidada Emilia fueron interrumpidos por una repentina bofetada en su rostro que la hizo tambalearse hacia atrás. Sus ojos se abrieron de par en par cuando finalmente se encontró con la mirada directa de Envy. Emilia, era una mirada que comunicaba dolor, pena y odio absoluto. Por ella. Y por sí misma. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Subaru? Notas. Esperen los siguientes capítulos pronto, los borradores de todos los demás capítulos están casi listos, solo me falta hacer una última pasada de edición. Detallaré la cronología de Re. Forgotten que vieron en las notas del próximo capítulo, o quizás en un capítulo adicional para aclarar las cosas, pero todos los detalles relevantes están incluidos aquí. PR ¿por qué desperté a Rem? Para que Subaru sufriera más. Pensé que era más interesante que Rem se enfadara consigo misma que solo con los demás. Cualquier otro cambio con respecto al paradigma estándar se debe a las mismas razones. Mayor drama, angustia y sufrimiento. ¿Por qué? Porque soy sádico. ¿Son los personajes OOC? Lo menciono en mis etiquetas, pero debería explicarlo aquí. En mi opinión, Re. Forgotten es OOC por naturaleza, así que hay que tomárselo siempre con cierta flexibilidad. Así que mi objetivo era simple al escribir.